¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor. Bendígale. Creo que siempre el Señor tiene que ser honrado, ser glorificado, porque Él es digno, ¿verdad? Él es el Señor y Él es digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración. De hecho, lo que hicimos en este momento, eso es increíble, pero eso no es suficiente. Tiene que ser constantemente vivir en una vida entera, completa, dispuesta a derramarle la presencia del Señor, porque Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de nuestra alabanza. Amén. De hecho, fuimos creados para eso. Cuando el hombre deja de adorar a Dios, entonces comienza a adorar otras cosas, porque fuimos creados para alabar y para adorar. Nosotros muchas veces nos adoramos a nosotros mismos o adoramos a otras personas, nos convertimos en idólatras. Buscamos dioses, buscamos ídolos. Por esa razón muchas veces buscamos ídolos en el deporte, en la música, en la medicina, en tantas cosas podemos buscar. Pero cuando encontramos a Cristo y le ofrecemos nuestra adoración a Él, entonces enfocamos nuestra adoración al que es digno de recibirla. Él es el Señor, el Rey eterno, el que cubre y bendice nuestras vidas. Amén. Le quiero, si me prenden las luces, por favor, chicos, si me ayudan, estaría perfecto. Bueno, pues qué alegría es estar con ustedes en esta noche. Reciban un gran saludo. Quiero saludar a la gente que está conectada en internet. Dios los bendiga. Es un honor para nosotros servirle. Esperamos que esta enseñanza de esta noche sea de mucha bendición para tu vida. Comparte con alguien más y reciban un gran saludo a todos los que siempre nos mandan saludos por ahí. De repente, por una razón u otra, se nos pasa y se nos olvida, pero queremos que sepan que les honramos y que agradecemos que estén conectados con nosotros. Amén. Pues yo quiero entregarle el mensaje que he sentido en mi corazón que debo de entregarles como congregación. Y a mí me gustaría que me acompañes, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Esa va a ser la base para la enseñanza del día de hoy. Y obviamente se va a desplegar el mensaje. Segunda de Samuel 4, 4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, dice, le tomó y huyó. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por bendecirnos. Te pido, Espíritu Santo, tomes mi vida, me dé la gracia, me des el favor para entregar el mensaje que ha puesto en mi corazón, y que todos los que estamos aquí, como los que están conectados a través del internet, que estemos abiertos para recibir el mensaje que tú tienes, porque tú quieres hablarnos para sanarnos, para restaurarnos y para darnos vida, y vida, Señor, en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí vemos entonces esta historia. La historia es importante que entendamos. Había el primer rey de Israel, se llamó Saúl, y Saúl tuvo varios hijos, pero dentro de esos hijos tuvo uno que se llamó Jonatán. Jonatán fue uno de los hijos que más se conoció en la Biblia, y cuando llegó el momento donde los filisteos mataron a Saúl y mataron a su hijo Jonatán con los demás hijos, dice que había quedado un hijo, y ese hijo se llamó Mefibosé. Mefibosé dice que la nodriza que cuidaba a este niño, dice que salió corriendo porque este niño era un príncipe. Creció en el palacio, con la educación, con la comodidad, tenía todo lo necesario. Sin embargo, cuando mataron al rey, por supuesto que su vida corría peligro. Entonces tuvo que huir para que no lo mataran. Tuvo que huir, y la nodriza, mientras corría y demás, dice que se le cayó al niño y se le rompieron las 2 piernas al niño. Entonces el niño quedó lisiado. Y esta es la historia de Mefibosé. Un niño que entonces, que después de que estaba creciendo y que tenía una historia fabulosa con todo, como dirían por ahí, con todos los gastos pagos,
de repente cayó en una ruina total, donde entonces todo su contexto cambia y comienza a sufrir y tiene que vivir apartado en un lugar donde no puedan encontrarlo para que no pueda ser matado y liquidado. Entonces aquí empieza la historia de un hombre que puede representarnos a ti y a mí. Y yo le he puesto por mensaje el nombre al mensaje: ¿quién te dejó caer? Esta nodriza, queriendo hacer algo para salvarle la vida a este niño, lo dejó caer. Quizás tenía buenas intenciones, pero lo dejó caer. Obviamente le salvó la vida, pero lo dejó caer. Y el hombre crece, por supuesto, y sufre la caída de ahora no tener las piernas para poderse mover, y ni se diga volver a tomar el lugar que tenía su abuelo o que tenía su padre. Y entonces básicamente el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. En esta historia yo quiero que me acompañen en 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1. Vamos a continuar la historia para que vayamos conectando. 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1 dice: el rey David, después de que muere el rey Saúl y que muere también Jonatán, el hijo del rey Saúl, entonces él toma el reinado, él toma la posesión. Había sido un hombre que había sido ungido y tardó tiempo para que se cumpliera la palabra de que ahora él comenzara a gobernar sobre el pueblo de Israel. Y cuando él toma el reinado, él había hecho ya un pacto con Jonatán. Él había hecho un pacto con Jonatán de que él iba a cuidar la familia de Jonatán. Jonatán sabía ya que David iba a ser rey de Israel. Entonces hacen un pacto entre ellos, donde David, cuando tuviera en el reinado, iba a cuidar a su descendencia. Y viceversa. De hecho, Jonatán había sido fiel a David, porque su padre Saúl quería matar a David, y le fue fiel a David, fue un buen amigo, fue su mejor amigo. Entonces por eso ellos hacen un pacto entre ellos. Entonces David sabía que tenía un pacto con Jonatán. Entonces ocurre esto. Quiero que leamos aquí entonces. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quién hago yo misericordia por amor de Jonatán? Recordando el amigo que tenía y el pacto que había hecho con él. Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, dice, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Sibá respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, su amigo, dice, lisiado de los dos pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Seguimos. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, ¿dónde? A mi mesa. Seguimos. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un qué? Perro muerto. Él se miraba como un perro muerto. Dice: un perro muerto como yo. O sea, seguimos. Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Dice: tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá, dice, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey:
comerá a mi mesa, dice Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Seguimos. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Seguimos. 13. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hasta ahí. Yo estuve meditando en esta historia y yo dije, wow, esto es impresionante, toda la historia de este hombre llamado Mefibosé. Todo cambió para él. Sin embargo, había un hombre que Dios levantó con un corazón conforme a su corazón. Un hombre que había hecho un pacto con su amigo y que estaba respetando el pacto que había hecho con su amigo. Es decir, nunca se olvidó de la historia, no se olvidó del pacto. Él pensaba en el pacto, él pensaba en lo que había hecho atrás y estaba buscando en el momento de su posición, estaba buscando cómo responder, cómo hacer para que se cumpliera lo que él se había comprometido para hacer con la familia de Saúl y con la familia sobre todo de Jonatán. Entonces aquí encuentra a uno, solamente uno. Todos los demás habían muerto, pero el que quedaba estaba lisiado. El que quedaba estaba en lo de Bar. Estaba en un lugar apartado que tiene un significado que ahora le voy a comentar. Pero la condición de este hombre no era agradable, no era muy agradable. La historia que leímos hoy es la historia de un hombre llamado a ser príncipe de nombre Mefibosé. Él era nieto del rey Saúl de Israel, nacido como príncipe en un palacio con todas las comodidades y cuidados de su época. Así creció hasta cumplir sus 5 años de edad, cuando por descuido de su nodriza sufrió un accidente que lo dejó lisiado de ambos pies por el resto de toda su vida. El rey Saúl reinó 40 años sobre Israel hasta que perdió la vida en guerra contra los filisteos, donde también murieron 3 hijos del rey. Entre ellos estaba Jonatán, el padre de Mefibosé. Fue ante esta terrible tragedia y en la desesperación por huir y esconder al niño de un eventual asesinato por ser el heredero natural al trono, donde su nodriza, que corría llevándolo en sus brazos, por un descuido lo dejó caer y quedó lisiado de por vida. Pero no solo eso, Mefibosé quedó huérfano completamente, fue despojado de sus tierras y de sus bienes, de todos los privilegios del palacio y hasta también de su salud. Para evitar ser asesinado, entonces él creció y vivió refugiado en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, llamado Lodebar, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Esta historia nos cuenta o nos muestra cómo la misericordia de Dios, que es el grado más alto de su amor, está disponible siempre para el ser humano, independientemente de la situación en que se puede encontrar. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de cambio. Él quiere restaurar nuestras vidas y llevarnos al otro nivel. Cuando Dios nos llama, a ti y a mí, nos llama para cambiar la condición de nuestra vida. Este hombre, Mefibosé, estaba en una condición completamente deplorable. Sin embargo, Dios lo manda a llamar, o el rey lo manda a llamar, para cambiar su condición. Él sabía cuál era su condición. Y él conecta la historia. Y es importante que usted y yo entendamos que hay una historia que nos conecta a ti y a mí, nos conecta con Dios. Hay una historia que nos conecta. Y quizás tú ni siquiera tienes idea de un pacto, tú no tienes idea de la historia, pero el que creó y el que ha estado en la historia, él no se olvida de la historia. Dios sabe de dónde tú vienes y Dios sabe de dónde yo vengo. Él conoce la historia más que tú y más que yo. Normalmente nosotros los padres les contamos historia a nuestros hijos que ellos no tienen ni idea, ellos no saben, por ahí una historia que a ellos lo afecta de manera positiva o de manera negativa. Hay pactos y acuerdos que nosotros hemos hecho antes de que nuestros hijos nazcan. Hemos hecho pactos y acuerdos cuando nuestros niños están pequeños, que no tienen ni siquiera idea. De repente tú pactas con una persona que mañana es la persona que tiene la clave para cambiar tu condición. De repente como padre hemos hecho un acuerdo con Dios, hemos hecho un pacto con Dios y nuestros hijos no saben por qué razón hemos sido bendecidos. Ellos no saben por qué razón Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Hay una historia con Dios. Hay una historia con Dios. Hay hombres,
Hay abuelas y abuelos que tienen una historia que tú no lo conoces. Y hay cosas que Dios ha hecho hoy en tu vida que tiene que ver por causa de la historia. Tiene que ver por un pacto que hubo en el pasado, que Dios ha venido para responder al pacto en el presente. Entonces es importante que yo entienda esto. Mefibosé no entendía. Mefibosé no sabía. Es más, David ni siquiera sabía que Mefibosé existía. Pero Dios sí sabía. Y Dios es un Dios de pactos. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Dios sabe por qué razón había puesto a David para que fuera rey de Israel. De hecho, la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso David va a hacer cosas como si fuera Dios mismo. Porque David representa a Dios mismo como rey. Y entonces él viene con un corazón adecuado para responder la historia de un muchacho, de un hombre que está padeciendo con falta de sus piernas por una historia. Había sido príncipe, pero resulta que después simplemente era un prófugo, con una desgracia, sin sus piernas funcionando y viviendo en un lugar no adecuado para él. Había algo que lo estaba esperando y Dios sabía. Entonces Dios tenía que responder. Cuando Dios llama a David, Dios conmueve el corazón de David para que recordara el pacto que hizo con Jonatán, de que familia de él fueran, que recibieran la misericordia de David. Entonces David se acuerda en su momento, en el momento adecuado, en pensar en qué familia él tenía, y la única familia que tenía era este hombre que le faltaban las piernas. Yo quiero ver algunos puntos que son importantes. Vamos a ver la historia entonces de 4 formas en las que la misericordia de Dios se manifiesta a la vida de cada persona. Número 1, Dios quiere hacer misericordia al hombre. Quiero que le diga a la persona que está a tu lado, Dios quiere hacer misericordia contigo. De hecho, la razón por la cual tú y yo estamos aquí es por la misericordia de Dios. Quiero decirte que así mismo como Dios o como David mandó a llamar a este hombre llamado Mefibosé, Dios te mandó a llamar a ti también. La razón por la cual tú estás en esta noche es porque Dios te ha traído. Quizás tú ni siquiera tenías la idea. Tú ni siquiera comprendes. Quizás te trajeron, quizás te convencieron, quizás algo te impulsó a que tú tuvieras esta noche. Dios te mandó a llamar. Él habla a través de su espíritu, pero también a través de sus siervos. A través de sus siervos. Entonces tú estás en esta noche. Dios te mandó a llamar y tiene buena noticia para ti en esta hermosa noche. Amén. La historia entonces comienza en el versículo 1 con el rey David. Dice, un hombre conforme al corazón de Dios preguntando por la descendencia de la casa de Saúl. En 2 Samuel 9, versículo 1, nuevamente vamos a verlo. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey estaba, dice, hablaba con Sibas, un siervo de Saúl. ¿Quién era el único que podía responder tal pregunta? David mostraba un interés particular e insiste en la pregunta a Siba en 2 de Samuel. 2 de Samuel, vamos al versículo 3. Versículo 3, vamos a leerlo. Dice, y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Dice, misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. David estaba buscando a quien derramar misericordia, porque era el rey, y el rey quiere decir el dueño de la tierra. Él era dueño de todo, él podía mover tantas cosas, él podía cambiar la historia de ese hombre. Amén. Entonces, aquí nosotros podemos ver, dice, ahora pensemos en los detalles que se pueden observar en estos diálogos de los primeros 4 versículos. David pregunta si ha quedado alguien de la casa de Saúl porque quiere hacer misericordia por amor de Jonatán su hijo. Él quiere hacer misericordia con usted también porque lo ama, porque Él es Dios y Dios es amor, y su amor se muestra al enviarle a su hijo a morir por usted en una cruz o en la cruz del Calvario. De hecho, la razón, si conectamos esto, tiene que ver con Juan capítulo 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda. Cuando Jesús viene
Él viene para cambiar la historia de todos nosotros. Él viene para mostrar misericordia. Cuando Cristo viene hay gente que todavía no lo comprende. Pero cuando Él vino para mostrar misericordia. Misericordia es decir, cambiar la condición de tu vida. Cambiar tu historia. Viene el sonido de la música cuando viene una otra parte de la historia, donde todo cambia. Quizá todo era desgracia, no había esperanza en ti, no había nada bueno. Sin embargo, cuando Cristo viene, entonces viene la mejor parte. Cambia tu historia. Hay un antes y hay un después. Sí estaba lisiado y sí permaneció a lo mejor lisiado, pero hubieron tantas cosas que fueron restituidas en la vida de este hombre, como en la tuya y en la mía también. Dios ha venido para cambiar tu condición y cambiar la condición mía. David solo quería hacer misericordia por amor a su amigo. David no se olvidaba de su amigo, pero Dios sí sabía que existía Mefibosé. Él sabía cuál era la condición de Mefibosé. Él sabía cómo estaba, quizás cuáles eran sus pensamientos, sus luchas y sus batallas espirituales. Él sabía que no solamente no le funcionaban sus dos piernas, había algo más profundo en la vida de Mefibosé. Quizás Mefibosé venía en su pensamiento. Yo recuerdo que yo era príncipe. Yo recuerdo a mi abuelo, o recuerdo a mi papá, o yo recuerdo cómo era la casa y recuerdo donde yo dormía, cómo era el palacio. Quizás solamente le quedaban recuerdos. Quizás no tenía algo más que eso. Y después todo lo que seguía en su historia triste era dolor, era angustia. Estaba completamente apartado de la sociedad. Quizás todavía tenía tanto temor este muchacho o este hombre llamado Mefibosé. Quizá alguno de ustedes puede vivir todavía con cierto temor, con cierta duda, porque no lo saben. No saben lo que Dios puede hacer. No saben la capacidad que tiene el Señor que te mandó a llamar. Tú no sabes que el Señor que te mandó a llamar puede cambiar tu historia. Tú no sabes que lo mejor de tu vida está por venir. Tú no lo entiendes quizás todavía. Quizás solamente quedan los recuerdos de la herida. Quizás solamente queda la tristeza en tu corazón. Y tú simplemente vienes como que para pasar un momento y ya. Pero te quiero decir algo, tú no viniste para pasar un momento y ya. Tú viniste a recibir una palabra que puede cambiar la condición de toda tu vida para siempre. ¿Cuáles eran algunas de las condiciones de Mefibosé? Quiero que vea, por favor. Número 1, estaba viviendo en Lodebar. Este nombre significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Eso significa Lodebar, un lugar hostil, una tierra árida, una tierra seca donde no produce su pasto, donde no produce su fruto. Ese era el lugar donde estaba. Sí. Lodebar es un lugar donde no se podía vivir, pero ahí se refugiaban. Oiga bien, ¿quiénes se refugiaban ahí? Los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, los que cayeron en desgracia como Mefibosé. Porque alguien en algún descuido los dejó caer. La mayoría de toda la gente que estaba en el lugar era alguien que estaba herida. Era alguien que se sentía que no valía nada. Era alguien que lo había perdido todo. Entonces se reunían ahí todos los rechazados, todos los perseguidos, todos los desahuciados. Se reunían en Lodebar, en un lugar donde no había abundancia, donde había escasez y donde había dolor. Solamente quedaban recuerdos del pasado, pero pensaban en su presente que no había nada de esperanza. Esa es la condición. Número 2, estaba en Lodebar, que también significa no palabras, no comunicación, porque el dolor nos lleva al silencio. Muchas veces el sufrimiento nos lleva a vivir en temor, a la inseguridad y a la desconfianza de nosotros, pero también de los demás. Y lo hacemos en refugiarnos en Lodebar, que puede representar no solamente un lugar físico, sino la condición donde tú mismo te ocultas, donde tú mismo te apartas, donde no confía en ti, pero tampoco confía en los demás. Donde quedamos sin palabra, sin comunicación, no hablamos lo que realmente sentimos,
simplemente nos apartamos. Eso significa lo de Bar. Y número 3, el mismo nombre Mefibosé tiene un significado terrible. Significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Oh, el día de hoy yo estuve mirando un video de una mujer, de estos youtubers que buscan en una área donde hay personas que están viviendo en las calles, y de repente se encuentra con una mujer, y cuando se encuentra con esta mujer y comienzan a preguntarle, no era una mujer fea, sino una mujer que estaba descuidada, las drogas, y comenzaron a entrevistarla y comenzó a hablar de las cosas que sufrió. Había tenido temas con su marido, se divorció, tenía 2 hijos, y todo esto que padeció lo llevó a las drogas. Entonces, como lo llevó todas las drogas, estaba en la calle, durmiendo en las calles, y entonces la mujer estaba toda desarreglada y toda maltratada. Y mientras seguían entrevistando a esta mujer había sido modelo. Yo no sé si alguno de ustedes vio la historia, pero esta mujer había sido modelo. Y cuando comenzó a hablar, dice que sus hijos estaban en otro país y ella no quería que sus hijos lo vieran, pero obviamente sus hijos lo vieron. Pero yo me ponía a pensar en este tema, en lo de Bar. Esta mujer se fue a lo de Bar. Ella prefirió irse a un lugar y no hablar su historia, no contar su historia. Esa era la triste historia de una mujer que era una belleza, una mujer con una linda apariencia, con un estatus alto, pero todo lo perdió y estaba en la calle, sufriendo en la calle, quizás maltrato, golpe. Y ella mencionaba mucho que había mucha falta de respeto, que se le faltaba el respeto y que tenía que pelear para sobrevivir en las calles, después de haber vivido quizá en una casa, quizá elegante, quizá con dinero, quizá con posición, con un estatus. Lo perdió absolutamente todo. Pero hubo una persona que la descubrió, y cuando esta persona la descubre, entonces comienza a operar la misericordia de Dios sobre esta mujer, y Dios comienza a restaurar a esta mujer, y Dios comienza a bendecir a esta mujer. Y mientras yo decía, es que esto tiene que ver con lo que Dios ha puesto en mi corazón de este Mefibosé. Mefibosé también lo perdió todo y pensaba que su historia ya no iba a volver, que ya no iba a volver a ocurrir algo agradable para su vida. Sin embargo, cuando Dios viene sobre tu vida, Él viene con misericordia. Y Él viene, oiga bien, nada más y nada menos que cambiar tu condición, regresarte a la mesa, regresarte al palacio, regresarte al lugar de donde tú saliste. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos que salimos del palacio. Muchos de nosotros no sabemos que somos príncipes. Muchos de nosotros pensamos que toda la vida hemos sido pordioseros, personas sin nada. Te quiero decir algo, no es así. Todo lo que nosotros hemos sufrido tiene que ver por personas que no fueron responsables, personas que nos dejaron caer, personas que no nos cuidaron. Por alguna razón, personas que no supieron hacerlo, porque esta mujer quería cuidar a este Mefibosé. Sin embargo, por quererlo ayudar, le afectó su pierna. Pero a lo mejor podía haber muerto también. Sin embargo, hizo lo que ella pudo hacer en su momento. Y quizá él vivía quizá amargado porque la mujer lo dejó caer. Y no sabía que esta mujer quizá sentía tanto sentido de responsabilidad que hizo todo lo posible para que el niño no se le cayera y para que lo salvara. Sin embargo, lo único que pasó fue que se le cayó y se le rompieron la pierna, pero le salvó la vida. Lo llevó a un lugar donde se conservó su vida. Tu vida ha sido conservada. Y tu vida puede cambiar cuando tú entiendes el llamado que Dios te está haciendo. Dios te está llamando de tu Lodebar. Dios te está llamando al lugar donde tú te has sentido ya como que ahí ya tú estás bien. Ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Dios tiene un mejor lugar para ti. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene un mejor lugar preparado para ti. Él tiene un pacto, Él tiene un compromiso. Y es por esa razón Él te ha mandado a llamar, para que tu historia tenga el cambio. Este es el tiempo del cambio de toda tu historia. Amén. Entonces, hermano, Mefibosé representa a muchos de nosotros que heredamos quizás equivocaciones, injusticias, enfermedades por errores de otros.
por vicios o irresponsabilidades de otros. Mefiboset también representa a muchos que fueron abusados y violentados por otros y que por el descuido de quienes debían protegerlos cargan profundas heridas, amargura, resentimiento, frustraciones que los han impedido tener un proceso de desarrollo normal. Mefiboset representa también la realidad de la iglesia actual, que por la tibieza y la religiosidad de generaciones pasadas heredamos pobreza espiritual, divisiones, falta de vida, expresión de los dones del Espíritu o de Cristo, haciendo de lo de Bar nuestra realidad, apartado de la realidad del Espíritu. Quizás tú estás aquí precisamente por esto, porque ha llegado el tiempo de salir de lo de Bar. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten identificados con esto, pero cuando nosotros nos alejamos y nos apartamos, tiene que ver con esto. Muchas veces tú prefieres estar de lejos, tú no quieres comunicar nada, tú ni siquiera quieres hablar lo que realmente estás sintiendo, porque tú no quieres tocar eso, porque genera tanto dolor y genera tanta tristeza. Pero es importante que tú lo puedas ver de la manera que el Señor está hablando contigo esta noche. David manda llamar a Mefiboset, y quiero que vayamos al versículo 5, 2 Samuel 9:5. Es importante que tú veas estos pasos. En 2 Samuel 9:5 dice: entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Seguimos. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Quién fue el que hizo reverencia? ¿Están aquí? Dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Y qué hizo? Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Lo primero fue que este Mefiboset reconoció su condición y reconoció al rey. Reconoció que el rey tenía la autoridad y reconoció que tenía que haber un protocolo de un reconocimiento. Y él se humilla en la presencia del rey. Fue una de las primeras cosas que él, y yo creo que él tenía una noción de esto. Él viene y se postra entonces sobre su rostro e hizo la reverencia al rey. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga algo, pero nosotros muchas veces no hemos aprendido el tema de la reverencia al Señor. No hemos aprendido la reverencia que tenemos a Él, al que puede cambiarlo todo. Por ejemplo, nosotros venimos a un lugar como este y podemos decirte, ¿sabe qué? Levanta tus manos al Señor como una señal de una reverencia. O adorémoslo a Él, o vamos a orar. Y muchos de nosotros, a pesar de que somos como Mefiboset, seguimos en una postura erguida, una postura donde no estamos dispuestos a rendirnos ante el rey. Una de las primeras cosas que empieza en nuestra rendición, es nuestra humildad, es humillarnos en la presencia del Señor. Mefiboset se humilló en la presencia del Señor. Cuando yo me acerco a la presencia del Señor sin humillarme, entonces yo no tengo la entrada al lugar que Dios tiene preparado para ti cuando te mandó a llamar. Cuando Dios te manda a llamar, Él te manda a llamar por alguna buena razón. Él no te manda a llamar para atormentarte, porque ya tú has sido atormentado toda tu vida. Él te manda a llamar para calmar tus tormentos. Él te manda a llamar para cambiar tu historia. Él no te manda a llamar para humillarte y para restregarte. Él no te manda a llamar para meter el dedo en la llaga. No, Él te manda a llamar para cambiar la condición. Él te manda a llamar para sanar tus llagas y tus heridas. Él te manda a llamar para mostrar su misericordia a ti. Pero para que se manifieste esta misericordia y esta gracia, yo necesito reconocer al Rey. Yo necesito reconocer al Rey. Yo necesito humillarme en la presencia del Rey. Esta es la clave. Mira, la razón por la cual hay tantas personas que no pueden experimentar la misericordia y el poder de Dios en su vida es simplemente porque no saben acercarse a Dios. Porque nos acercamos de repente con demasiada arrogancia. Muchas veces nos acercamos con mucho orgullo.
Mefibosé ya no, o sea, él no le quedaba de otra. Él no podía pensar que yo fui príncipe. No, no, no. Tú fuiste, pero ahora que eres, estás en lo de bar, en un lugar donde no hay fruto, en un lugar donde hay tristeza, donde hay escasez, donde hay dolor. Entonces lo que mejor me conviene a mí es aprenderme a acercarme al Señor. Iglesia, cuando usted y yo venimos aquí, una de las primeras cosas que el Señor quiere enseñarte a ti y a mí, cómo me acerco a Dios. Con un corazón constrito y humillado. Y cuando yo me acerco de esta manera, entonces el Señor es el que te levanta. Cuando tú te humillas en su presencia. Es más, quiero que lo vea aquí, por favor. Dice, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí, ¿qué? La segunda cosa fue que le dijo, tu siervo, soy tu siervo, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Primero se humilló y después le dijo, tu siervo. Seguimos. 6, dice el 6. Ok, 7, está bien. Y le dijo David, oiga bien lo que le dice David, no tengas temor. Hey, no tengas temor, porque cuando tú te presentas ante el rey tiene la potestad de darte muerte, eliminarte, meterte a la cárcel o regresarte. O tiene poder para levantarte y darte la vida. Entonces David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué? Yo haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Le recuerda a su padre, por amor a tu padre yo haré misericordia sobre ti. Y él ni siquiera sabía quizá el pacto que David tenía con su padre Jonatán. Wow. Su padre oiga bien, su papá se aseguró, oiga bien, se aseguró de dejar una herencia para su hijo a través de una relación, de una buena relación, porque él sabía y reconocía que David iba a ser el próximo rey, que ni siquiera iba a ser el próximo rey, sino que era David. Y se aseguró, siendo un buen amigo de David, siendo leal a David, siendo fiel a David, se aseguró, hizo una buena amistad. Y entonces llegó el tiempo del cumplimiento de este pacto. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de David tu padre, y te devolveré, Mefibosé, y te devolveré, ¿qué? Todas las tierras de Saúl tu padre, y tú, ¿qué? Comerás siempre. Esto es impresionante. Yo no sé si usted está entendiendo esto, por favor. Cuando usted agarra y se humilla ante el Señor y lo reconoce a Él. Mire, nadie de los que estamos aquí fuimos llamados para ser humillados por Dios. Todos nosotros fuimos llamados para recibir una buena noticia de parte de Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios, necesito venir con el corazón correcto, humillarme en su presencia. Señor, aquí está tu siervo. ¿Qué quiere que yo haga? Se humilló en su presencia. Entonces sabe que no tengas temor. No tengas temor, porque te voy a restituir, te voy a regresar todo lo que tu abuelo, no tu padre solamente, sino tu abuelo que era el rey te dejó. Toda la tierra que perdiste, toda la tierra te la regresaré a ti. Es más, quiero profetizarle a alguien. Hay alguien que le ha sido quitado herencia. Hay alguien que ha perdido tierra. Te quiero decir algo. Cree en el Señor, porque se te va a regresar. Se va a regresar a tu vida. Oiga bien, va a ser regresado a tu vida de manera sobrenatural. Dios va a hacer algo sobre ti. Yo no sé si tú lo crees, pero es el mismo Dios que habló a través de David. Es el mismo Dios que está hablando esta noche sobre tu vida. Se te va a regresar todo lo que perdiste, todo lo que el diablo te robó, todo lo que la vida te robó. Todo regresará sobre ti. Amén. ¿Cuántos creen eso? Sí, y entonces después le dice, y tú comerás siempre en mi casa, en mi mesa. Wow. No todos comían en la mesa del rey. No todos comían en la mesa del rey.
Cuando Dios te manda a llamar, Él te manda a llamar para que tú comas en su mesa. Él no quiere. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando se arrepintió, él dijo: yo quiero ser, dice, me arrepiento, le diré a mi padre que me arrepiento contra el cielo y contra él. Dice, para que yo sea un jornalero en su casa, porque los jornaleros viven mejor en su casa que los jornaleros fuera de la casa. Y dice que cuando él regresa a su casa, dice que el padre lo esperó. Y dice que corrió y lo abrazó y lo besó. Y no lo puso como jornalero. No, mandó a preparar un alimento. Mató el toro gordo y lo sentó a la mesa. Porque era su hijo. No era un jornalero. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, tú y yo no somos jornaleros, somos hijos de Dios. Dios prepara la mesa para que tú te sientes. Tu silla ahí está preparada. Dios conoce tu pasado. Dios conoce que tú has sufrido así como este hombre, Mefibosé. Alguien te dejó caer. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién es la persona que viene a tu mente por lo que tú has atravesado? Porque tú tienes problemas con las drogas, con el alcohol, porque tú tienes problemas de deudas, porque tú tienes problemas de pobreza. ¿Quién te dejó caer? Quiero decirte algo, Dios viene a levantarte, Dios te está recuperando todo. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo, familia. De hecho, muchachos, si me ayudan, por favor, hay una canción que hice, El Señor te mandó a llamar, de Dani Berrío. Le ponen en el video allá una escritura ahí que diga, ¿cómo se llama? De los derechos. No tenemos los derechos, para que no lo borren. Sí, pues si no lo borran, ¿verdad? Les mandamos un saludo a la gente que están ahí en Facebook. Pero quiero que escuche esta canción, por favor. Dios te mandó a llamar para cambiar tu condición y regresarte todo lo que tú habías perdido. Y sabe que, y cosas que tú perdiste antes de que tú nacieras. Porque hay cosas que nosotros hemos perdido antes de nosotros nacer, que tú ni siquiera lo sabías, pero la historia está registrado que era tuyo. Por favor. Entonces esta es la historia de este hombre llamado Mefibosé. Y quiero que siga poniendo, por favor, el siguiente versículo. Dice, y él inclinándose dijo, oiga bien lo que sigue este hombre. Oiga bien, él se inclina y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él mismo dice, o sea, yo soy un perro muerto. Él se miraba como un perro muerto. No había identidad en él. No había identidad en él de príncipe. No había identidad de nada en él. Lo único que él miraba era un perro muerto. Y le dice, ¿a quién es tu siervo? Otra vez, versículo 8, por favor. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Un perro muerto como yo. Ahora sí, versículo 9. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl. Oiga bien, porque Siba era el siervo de su abuelo. Siba sabía cómo atender al nieto de Saúl. Había una conexión. De hecho, si Saúl seguía vivo, Siba seguía siendo el siervo de Saúl y de Jonatán. Era el hombre más cercano, era el hombre de mayor confianza del rey Saúl, que ya no estaba vivo. Se lo manda a llamar. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, oiga bien, y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. A él se lo he dado. Le he regresado todo. Seguimos, versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que él, el hijo de tu señor, tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. La invitación que Dios está haciendo contigo está abriendo la puerta para que tú te sientes a su mesa. Y en la mesa del Señor, allá tú vas a comer el manjar que viene del cielo, el alimento de Cristo mismo. Esta es la entrada que tú y yo tenemos, por favor. Quizá tú te ves como un perro muerto.
Yo no sé tú cómo te ves, pero el Señor está preparando todo para que tú te sientes en su mesa y puedas comer manjar. Por favor, para que te alimente del alimento especial que Él tiene. No de los reyes de esta tierra, de este mundo, sino reyes, reyes de reyes. El Señor mismo. Señor, hace la invitación para que tú te sientes en esta mesa. Todo cambia cuando tú te sientas a las mesas. Mire, los que se sentaron con Jesús a comer no fueron cualquier persona, fueron personas que marcaron la diferencia. Esa mesa, quiere decir, en esa mesa, siempre en una mesa, cuando tú comes con alguien, cuando tú tienes el privilegio de comer con alguien en una mesa, tú no solamente vas a comer un alimento físico. Cuando tú te sientas a comer con alguien en una mesa, tú también vas a comer de todo lo que esa persona tiene espiritualmente hablando. Te va a sostener con sabiduría, te va a sostener con poder, te va a dar los secretos en la mesa. En la mesa, óigame, en la mesa ocurren las cosas más gloriosas. En la mesa está la revelación. En una mesa de repente tú declaras tu amor. En una mesa se hacen los negocios más importantes. En una mesa se hablan de cosas profundas. En una mesa hay cosas que han ocurrido en una mesa. Empezó todo en una mesa. Entonces por eso es importante que tú entiendas lo que está pasando aquí. Él quizá ya se había sentado antes en esa mesa cuando estaba niño, quizá ni siquiera se acordaba. Pero el Señor le regresó otra vez que se sentara en los lugares más importantes, en la mesa con el rey. Y los que eran siervos iban ahora a continuar sirviéndole. Los siervos de sus padres ahora venían a producir, a hacer que la tierra toda produjera. ¿Y sabe qué? Porque él tenía un hijo. Eso quiere decir que en esto también iba a ser bendecido el hijo de Mefibosé. Es decir, su herencia iba a ser bendecida también. Cuando Dios te manda a llamar a ti, también son bendecidos tu descendencia. Cuando Dios te sienta en una mesa, también hay una herencia para tus hijos y para tus nietos. Y eso es parte de lo que tú tienes que pensar. Esto es un privilegio grande y enorme que Dios te está dando. Oye bien, una pregunta. ¿Quién te dejó caer? ¿Quién te dejó caer? Quizá alguien te dejó caer y tú solamente estás pensando en la persona que te dejó caer. Quizá tú estás pensando en la herida que tú has tenido toda tu vida. Quizá tú estás pensando en que esa persona es la culpable de tu desgracia. Tú estás pensando en la persona que te violó. Tú estás pensando en la persona que te lastimó. Tú estás pensando en la persona que te ha hecho tanto daño. Pero el Señor te está mandando, hey, ese no es el lugar. Ese no es el lugar para ti. Lo de Bar no es para ti. El lugar que tengo para ti es la casa del rey. Esa es la mesa del rey. No te quedes allá. Tú tienes dos opciones. Quedarte en lo de Bar, regresarte a lo de Bar, o venir a la mesa del rey y quedarte en Jerusalén. Ya tú no necesitas seguir huyendo. Lo que necesitas es asentarte y venir a la casa de papá, a la casa del Señor. La Biblia dice, en Apocalipsis dice que el Señor viene y toca la puerta. ¿Sabe lo que está haciendo esta noche? El Señor tocando tu puerta y te está invitando. Te está invitando a que tú te sientes a su mesa para Él poder compartir contigo, para Él comenzar a seguirte sanando y restaurando completamente tu vida. En una mesa puede venir la sanidad de toda tu vida. Entonces tienes que prepararte para esto. A mí me gustaría encontrar una canción. Yo quiero que tú escuches esta canción por un momento. Ya en el video le ponen ahí, por favor. ¿Sí la pusieron allá? Ya, ok. Si la puedes poner, quiero que escuche esta canción, por favor. Ponla.
Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, por favor. Quiero que sepas, el Rey te mandó a llamar. El Rey tiene el poder para cambiar la condición de toda tu vida. El Señor puede cambiarlo todo, absolutamente todo. La palabra del Señor dice que los que están cansados y cargados, que vengan a Él y que Él los hará descansar. Quizás tú estás cansada, tú estás cansado de la vida que estás viviendo. Te quiero decir algo, el Señor quiere que tú puedas descansar. Quizás tú necesitas que el Rey comience a manifestarse en su vida. Necesitas solamente confiar en Él. No tengas temor, simplemente confía en Él. Confiemos en Él. Yo no sé cuál es la condición como tú estás, porque yo puedo estar viniendo a la iglesia, pero puedo estar en lo de bar. Aún espiritualmente puedo estar retirado de Jerusalén. Puedo estar apartado en el lugar de la depresión, en el lugar donde no hay fruto, en el lugar donde me siento solo, en el lugar donde no hablo, que representa la oración y la confesión. Quizás tú puedes estar ahí. Ahora estamos llegando al final de un año y quizás tú sigues viviendo como tuviste todo el año pasado, y quizás todavía sigues teniendo las mismas tristezas, los mismos dolores, la misma frustración. Simplemente te quedas en el lugar, solamente escuchando desde lejos, donde están aquellos que están desahuciados, aquellos que están desanimados, aquellos que permanecen con tristeza, aquellos que permanecen como si no tuvieran un Rey, como si no tuvieran misericordia de parte del Rey. Quiero decirte esta noche, el Señor tiene misericordia de ti. Él tiene algo mejor para ti. Tú tienes que alegrarte, tú tienes que confiar en el Señor y esperar que el Señor va a seguir manifestando su poder y su gloria sobre tu vida. No sé cuál es tu condición, pero Dios sí la sabe. Y estoy seguro que esta noche el Señor no me permitió que yo compartiera de esta reflexión por casualidad. Dios permitió que yo hablara de esto esta noche porque hay personas que necesitaban escuchar este mensaje. Yo no sé si eres tú, no sé si es la persona que está junto a ti, pero lo más seguro que eres tú esa persona, porque este es un mensaje directo y personal. Dios te mandó a llamar Mefiboset. Mefiboset te representa a ti, Mefiboset me representa a mí. Yo también tenía idea en otros tiempos parecidas, pero cuando el Señor me manda a llamar, yo comienzo a darme cuenta que hay algo mejor de lo que yo estaba viviendo. Hay una vida mucho mejor de lo que yo había experimentado. Ese vacío que yo estaba viviendo no era la condición, no era por lo cual Dios me llamó. Había algo mejor que eso. Dios quiere llenar mi corazón y quiere llenar totalmente mi vida, mi casa y mi familia. Dios lo puede hacer contigo también. Solamente necesita confiar en el Señor. No tengas temor y déjate llevar. Métete en su río. Métete en la cultura del reino. Participa en la cultura del reino y deja que el Señor te lleve al siguiente nivel que tiene preparado para ti. El nivel que Él tiene para ti es mucho mejor del nivel donde tú te has metido. El nivel que el Señor tiene para ti es mucho mejor. El lugar donde yo me había metido es mucho mejor. Hay algo mejor por vivir, hay algo mejor por experimentar. Es increíble sentarse a la mesa con el Señor y escuchar su voz, y escuchar que soy bendecido, y escuchar que lo mejor está por venir, escuchar que mañana será un mejor mañana, escuchar que habrán cosas gloriosas que ocurrirán en mi vida, pero no solamente en mi vida, sino también en mi casa, sino también en mi familia. Es increíble que las personas que quedaron, incluso porque el siervo del papá de él había quedado incluso pues sin empleo, por llamarlo de una manera, pero cuando vino el Rey lo manda a llamar, volvió y lo ocupó y lo puso a producir, lo metió en la lista, en la cultura del reino. Volvió a tener entrada al palacio también los siervos del rey Saúl. Dios quiere que tú entres por el palacio, que tú entres por esas puertas, pero no solamente que entres, sino que tú sepas que tienes la oportunidad de sentarte a la mesa del Rey, porque el Señor te mandó a llamar.
Cierra tus ojos donde estás. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estoy seguro que esta noche, Señor, tú has hablado a más de uno que estaban viviendo en Lodebar, en lugar apartado, en un lugar árido donde no hay fruto. Tú los mandaste a sacar de ese lugar donde quizá llevan años, generaciones sin fruto, sin vida, sin esperanza. Pero hoy tú has mandado a llamar a través de tus siervos para que puedan salir de este lugar y para que puedan conocer el palacio, el nuevo palacio, el palacio y la mesa del rey, para que puedan comer el alimento del rey, para que puedan recibir palabra y las promesas, porque hay promesa para los que somos hijos. Hay promesa y las promesas se cumplirán y tú seguirás siendo fiel para con cada uno de nosotros. También, Señor amado mío, tú tienes misericordia. Aquellos que podíamos ser, Señor amado mío, juzgados por nuestra condición, juzgados por el pecado, juzgados, Señor, por abandonar, quizá por retener amargura y resentimiento. Muchos quizá podemos sentir en este lugar que por qué vamos a ser juzgados si somos víctimas, pero muchas veces como víctimas también estamos viviendo en pecado porque vivimos con resentimiento, con amargura, con falta de perdón. Vivimos simplemente recordando a cada persona que nos ha dañado, cada persona que nos ha lastimado, aquellos que han sido culpables de nuestra condición, aquellos que no han sido responsables, que no fueron responsables con nuestra vida y que nos dejaron caer, aquellos que no nos dejaron, que impidieron que nosotros pudiéramos correr, que pudiéramos avanzar, que pudiéramos caminar. Señor amado mío, muchas veces nos quedamos con estas ideas y estos pensamientos, pero tú has venido a limpiar nuestras mentes. Tú has venido a restituir lo que la vida nos había robado. Tú has venido a cambiar nuestras historias. Tú has venido a traer gozo. Tú has venido a traer vida y vida en abundancia. Porque eso es lo que dice tu palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Cristo ha venido para dar libertad. Cristo ha venido para sanar. Cristo ha venido para restaurar. Cristo ha venido para abrirte las puertas. Cristo ha venido para decirte que hay una mesa. Cristo ha venido para decirte que hay una silla con tu nombre. Cristo ha venido a decirte que tú eres especial. Cristo ha venido para decirte que eres valiosa, que eres valioso. Cristo ha venido para decirte eres importante para mí. Cristo ha venido para decirte, hey, tu lugar no es Lodebar, tu lugar es la casa del rey. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Así que tú puedes entrar por esas puertas porque el rey te está esperando.